La banda sonora del tiempo. La increíble historia de cómo aprendimos a guardar el sonido. Hubo una época no muy lejana en la que escuchar una sola canción requería una ceremonia. Colocar con cuidado reverencial una aguja de metal sobre las diminutas ranuras de un disco giratorio. Antes de eso, enormes y estrafalarias máquinas mecánicas causaban asombro en las plazas públicas, reproduciendo fantasmas de voces humanas. Hoy, casi sin darnos cuenta, llevamos más de 100 millones de canciones en la bolsa del pantalón, listas para sonar al instante. Pero, ¿cómo pasamos de la nada absoluta a tener toda la música de la humanidad disponible al alcance de un clip? Esta no es solo la historia de la tecnología, es la historia de cómo la humanidad aprendió a atrapar el viento, embotellar la emoción y convertir el sonido en el acompañante inseparable de nuestras vidas. El sueño de atrapar el aire, los primeros intentos. Para entender este viaje, debemos viajar a un mundo que hoy nos parecería extrañadamente silencioso. Durante miles de años, la música fue un arte efímero. Si querías escuchar una melodía, tenías que estar presente en el preciso segundo en que alguien la interpretaba. Cuando las notas se apagaban, desaparecían para siempre. En la década de 1850, el impresor y librero francés Edward Leon Scott de Martinville decidió desafiar esta ley natural. Inspirado por cómo el ojo humano registra la luz a través de la fotografía, concibió una idea audaz. ¿Y si el oído pudiera hacer lo mismo? En 1857 patentó el fonoautógrafo. Este artefacto utilizaba un cuerno acústico para recoger las vibraciones del aire, las cuales movían una fina membrana conectada a una cerda de jabalí. La cerda grababa ondas de sonido sobre un cilindro de papel impreso con hollín. Scott de Martinville logró lo imposible, dibujó el sonido. Sin embargo, su invento tenía un trágico inconveniente. No tenía forma de reproducirlo. El francés había logrado escribir el sonido, pero no sabía cómo volver a leerlo. Su histórica grabación de 1860 de la canción popular Au clair de lune permaneció en silencio absoluto durante casi 150 años, hasta que científicos modernos lograron escanearla ópticamente en 2008. La voz en el cilindro. Thomas Edison y el fonógrafo. Lo que Scott de Martinville no logró obsesionó al inventor más famoso de los Estados Unidos. En 1877, mientras intentaba mejorar la eficiencia del telégrafo, Thomas Alva Edison tuvo una revelación. Si una aguja podía trazar surcos basados en vibraciones vocales, la misma aguja, al recorrer estos surcos, debería hacer vibrar la membrana y recrear la voz original. Edison construyó una máquina simple compuesta por un cilindro envuelto en papel de aluminio y una manivela. Se inclinó sobre el embudo y recitó una conocida rima infantil, Mary had a little lamb. Cuando volvió a colocar la aguja al inicio y giró la manivela, la máquina le devolvió el saludo con su propia voz, débil pero inconfundible. Edison confesó más tarde que nunca en su vida se había sentido tan asombrado. Así nació el fonógrafo. Poco después, el papel de aluminio fue sustituido por cilindros de cera, lo que mejoró enormemente la claridad. Por primera vez en la historia humana, los muertos podían hablar y los músicos podían cantar a generaciones futuras. Sin embargo, los cilindros eran frágiles, difíciles de almacenar y sobre todo no se podía duplicar masivamente. Para vender 100 copias de un tema, el artista tenía que interpretar la canción 100 veces frente a una batería de fonógrafos. El disco plano, Émile Berliner y el gramófono.
El problema de la producción en masa fue resuelto por un inmigrante alemán en Washington, D.C., llamado Emil Berliner. En 1887, Berliner patentó el gramófono. Su gran innovación fue abandonar el cilindro y optar por un disco plano. El proceso de Berliner grababa las vibraciones de forma lateral sobre un disco de zinc bañado en cera. De este disco original se podía crear un molde de metal en negativo que permitía estampar miles de copias de hule duro o goma laca en cuestión de minutos. Esta innovación no solo abarató drásticamente los costos, sino que dio origen a la industria discográfica moderna. Los artistas ya no tenían que cantar hasta el agotamiento. Ahora podían grabar un disco máster y venderlo por millones alrededor del globo. La música dejaba de ser un lujo exclusivo para salones aristocracia y comenzaba a convertirse en un fenómeno de masas. La era del vinilo y la alta fidelidad. A mediados del siglo XX, la goma laca, un material frágil que se rompe con facilidad y produce un constante siseo de fondo, dio paso a un polímero revolucionario, el cloruro de polivinilo, o simplemente vinilo. En 1948, la compañía Columbia Records presentó el LP de 12 pulgadas, que giraba a 33 revoluciones por minuto. Gracias a sus microsurcos, un solo disco podía albergar hasta 22 minutos de música por lado, permitiendo por primera vez a los compositores y bandas crear obras complejas. Poco después, RCA respondió con el formato de 7 pulgadas a 45 RPM, dando vida al formato single, ideal para los éxitos radiales. Con la llegada del sonido estéreo y los sistemas de alta fidelidad, en las décadas de 1950 y 1960, escuchar música en casa se convirtió en una experiencia sensorial sagrada. El ritual era inconfundible: sacar el disco de su funda ilustrada, colocarlo en el plato giratorio, limpiar suavemente el polvo y posar la aguja. El leve chasquido inicial era el preludio de un viaje sonoro cálido y envolvente que transformó las salas de estar de todo el mundo en verdaderas salas de concierto. El cassette, la libertad de grabar. Pero la tecnología del vinilo tenía una limitación insalvable. No podías llevarte la música a un picnic, ni podías personalizar lo que escuchabas. Las respuestas a ese deseo llegó desde Holanda en 1963. La empresa Philips, liderada por el ingeniero Lloyd Ottens, presentó el cassette compacto. El cassette era una pequeña caja de plástico que encerraba una cinta magnética de alta precisión. No solo era resistente y económico, sino que introdujo un concepto revolucionario: la grabación casera. Por primera vez, el público no era solo un consumidor pasivo. La gente podía grabar canciones directamente de la radio o crear los legendarios mixtapes, cintas variadas, para regalárselos a un amigo o a un amor secreto. El cassette trajo consigo los emblemáticos radiograbadores. La música salió a las calles, impregnó la cultura del hip hop, el breakdance y el rock, permitiendo que las comunidades compartieran sus ritmos en cualquier esquina. El Walkman, el mundo con tu propia banda sonora. Si el cassette liberó la música de la casa, un dispositivo lanzado por Sony en julio del 79 cambió la relación psicológica del ser humano con el sonido. Nos referimos al Sony Walkman, ideado por el cofundador de Sony, Akio Morita, quien deseaba escuchar ópera durante sus largos vuelos transatlánticos. El Walkman era un reproductor de cassette portátil alimentado por baterías con ligeros auriculares de esponja. El impacto social fue colosal. Al ponerse los auriculares, el usuario podía aislarse del ruido de la ciudad y musicalizar su propia realidad. Caminar por la calle, viajar en autobús o hacer ejercicio se convirtió en una película personal donde el usuario elegía la banda sonora. El Walkman no solo transformó la tecnología, creó el concepto moderno de espacio personal urbano. La revolución digital, el compact disc.
A pesar de la popularidad del cassette, la cinta magnética tenía tendencia a desgarrarse, enredarse en los rodillos o perder calidad con el uso. La industria necesitaba el siguiente salto cuántico, y este fue el salto de lo analógico a lo digital. A finales de los años 70, Philips y Sony unieron fuerzas para desarrollar el Compact Disc, o CD, lanzado al mercado en 1982. El CD utilizaba un haz de luz láser para leer miles de millones de minúsculas cavidades grabadas sobre una superficie policarbonato, traduciendo ese código binario de unos y ceros en señal de audio impecable, sin ruido de fondo, sin fricción de agujas y con un sonido cristalino de alta definición. El CD conquistó rápidamente el mercado. Dispositivos portátiles como el Discman y los imponentes minicomponentes para el hogar dominaron la década de 1990. El CD convirtió a la industria discográfica en un gigante multimillonario, pero en los laboratorios de Alemania, un pequeño archivo informático ya preparaba su estocada final. El formato MP3 y el iPod, miles de canciones en el bolsillo. A principios de los años 90, en el Instituto Fraunhofer de Alemania, el ingeniero Karl-Heinz Brandenburg y su equipo desarrollaron un algoritmo de comprensión de audio revolucionario, el MPEG-1 Audio Layer 3, conocido mundialmente como MP3. El MP3 eliminaba las frecuencias de sonido que el oído humano no podía percibir, reduciendo el tamaño de un archivo de música a un 10% de su peso original, sin una pérdida drástica de calidad. Con la masificación de Internet a finales de los años 90, el MP3 provocó un terremoto. Plataformas P2P como Napster permitieron que millones de usuarios intercambiaran música gratuitamente, haciendo tambalear las bases de la industria discográfica tradicional. En medio de este caos digital, en octubre de 2001, Apple lanzó el iPod bajo el lema 1000 canciones en tu bolsillo. Su rueda táctil y sus icónicos auriculares blancos rediseñaron la forma en que interactuábamos con la música. De pronto, colecciones enteras de discos que antes ocupaban paredes completas cabían en la palma de una mano. La música se había vuelto incorpórea. La era del streaming, la nube sonora. El reproductor MP3 eliminó el formato físico, pero aún requería descargar archivos y gestionar espacio en disco. Todo cambió cuando la velocidad de Internet permitió transmitir audio en tiempo real. En 2008, desde Suecia, nació Spotify, una plataforma que propuso un cambio de paradigma radical. Ya no necesitabas poseer la música, solo necesitabas acceder a ella. Siguiendo este modelo, plataformas como Apple Música, YouTube Music y Amazon Music transformaron la industria a través de suscripciones mensuales o modelos publicitarios. Hoy, los potentes algoritmos de recomendación analizan nuestros hábitos de escucha para descubrirnos artistas nuevos en listas personalizadas, como el Discover Weekly. Toda la biblioteca musical de la historia de la humanidad está disponible de forma instantánea en cualquier teléfono inteligente, cambiando para siempre el descubrimiento y consumo cultural. El regreso del vinilo, la búsqueda del ritual perdido. Sin embargo, en este mundo hiperdigitalizado, donde la música se volvió intangible e infinita, ocurrió algo completamente inesperado. A partir de la década de 2010, las ventas de disco de vinilo comenzaron a renacer con una fuerza imparable, superando en ventas al CD en varios países por primera vez en décadas. ¿Por qué volver a una tecnología del siglo pasado? La respuesta no es solo la calidad del sonido cálido y analógico, es la necesidad humana del ritual. Las personas han vuelto a valorar el acto conscientes de detenerse, sostener un disco entre las manos, admirar el arte de la portada y escuchar un álbum completo de principio a fin sin saltar canciones. El vinilo se ha revalorizado, no como un atraso, sino como un refugio táctil y emocional.
el futuro, audio inmersivo e inteligencia artificial. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? El futuro del sonido apunta a fronteras que parecen de ciencia ficción. Por un lado, tecnologías como el audio espacial y el sonido inmersivo buscan envolvernos en un campo tridimensional donde podemos percibir la posición exacta de cada instrumento a nuestro alrededor. Por otro lado, la inteligencia artificial está comenzando a personalizar la música en tiempo real, adaptando ritmos e intensidades según el ritmo cardíaco de nuestros smartwatches o nuestro estado de ánimo. Con el desarrollo de auriculares biométricos, entornos de realidad virtual y las primeras interfaz cerebro-computadora, en el futuro podríamos llegar a experimentar la música no solo a través de los oídos, sino mediante estimulaciones sensoriales directas en nuestro cerebro. Durante más de un siglo cambiaron las máquinas, los formatos y los materiales. Pasamos de endebles cilindros de cera a gigantescas bibliotecas virtuales suspendidas en la nube. Vimos caer imperios industriales y nacer conceptos que transformaron la sociedad. Pero a través de todos estos cambios tecnológicos hay una constante invariable: el deseo instintivo del ser humano por conectarse con el arte. Cambiaron los artefactos, pero la magia sigue siendo exactamente la misma, porque al final del día, no importa la máquina que utilices, la música siempre será la banda sonora inolvidable de nuestras vidas.